a ver el tema de la regla de la cadena para derivadas. Entonces, ¿qué significa la regla de la cadena? Esta se utiliza cuando uno va a derivar una función que está compuesta. Es decir, normalmente nosotros tenemos una función de la forma y igual a f evaluada en x. ¿Qué es una función compuesta? Una función compuesta va a ser que en lugar de f evaluarla en x, la vamos a evaluar en otra función. Por ejemplo, digamos que en lugar de x escribo g de x. Entonces, este tipo de funciones, f evaluada en g de x, es lo que recibe el nombre de función compuesta. Usualmente, si nosotros llamáramos u a esta función que está acá adentro, a esta g la llamamos u, perdón. Si llamamos u a la función g de x que está adentro, entonces tendríamos que y sería igual a f evaluado en g de x, pero g de x le hemos llamado u. Entonces tenemos y igual f de u con u igual g de x. Su derivada se representa como, voy a utilizar la notación de y de x. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de y de x? Va a ser la derivada de y con respecto a u, es decir, la derivada de esta función, multiplicada por la derivada de u respecto a x. Es decir, la derivada de la otra función, que a esta la vamos a llamar la derivada interna. Si nosotros cambiamos la notación a la función y igual f evaluada en g de x, entonces para calcular y', lo que vamos a hacer es, la teoría nos dice que primero encontremos la derivada de y de u. ¿Quién es la derivada de y de u? Pues es la derivada de esta función f. Entonces la voy a denotar como f'. Pero ese f', según lo que vemos aquí, acá arriba, está evaluada en u, que u es g de x. Es decir, que f' me va a quedar evaluado en g de x. Y después debo multiplicar por la derivada interna, que es la que había escrito acá arriba. ¿Y quién es esa derivada interna de u de x? Pues es la derivada de g.
Es decir, que entonces vamos a multiplicar por la derivada de g. Entonces, vamos a quedarnos con esta notación ahora para cuando vayamos a utilizar la derivada, la regla de la cadena. Entonces, si nosotros tenemos una función, lo que debemos hacer es, primero que todo, identificar quién es la función interna. La función interna pues, va a ser la que esté adentro de la función. Y entonces, cuando vaya a calcular la derivada, primero derivo la función externa, en este caso es f, y esa función f debo evaluarla en esa función interna g. Y después debo multiplicar por la derivada de dicha función, que es la que le hemos llamado la derivada interna. Entonces, tomemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a escribir una función compuesta. Por ejemplo, voy a escribir la función logaritmo natural de x cuadrado. Noten que la función externa es la función logaritmo y la función interna es la parábola x al cuadrado, que esa sería la función g de x que he llamado en la teoría, y logaritmo natural sería la función f. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la derivada? Entonces, ¿quién sería y'? Pues y' sería primero la derivada de la función externa, que es logaritmo. Recordemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está en el logaritmo. Entonces, ¿quién es lo que está en el logaritmo en nuestro caso? En nuestro caso, lo que está en el logaritmo es x cuadrado. Entonces sería 1 sobre x cuadrado. Y debo multiplicar el resultado por la derivada de la función interna. ¿Quién es la función interna? Pues la función interna es x cuadrado. Entonces ese x cuadrado debo derivarlo. Y simplificamos el resultado. Entonces, ¿qué nos daría? Nos quedaría 1 sobre x cuadrado multiplicado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Podemos simplificar una x multiplicando y otra x dividiendo, y así entonces concluimos que la derivada de esa función es 2 dividido entre x. 2 por 1, 2, y abajo queda una x. Y esta sería la derivada de la función compuesta logaritmo natural de x cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función 3x al cuadrado menos x elevado a la 5. Entonces tengo que identificar quién es la función interna. En este caso, la función interna será lo que está dentro del paréntesis, que es 3x al cuadrado menos x. Esta sería la función interna.
Entonces, vamos a calcular su derivada. Entonces, ¿quién es y'? Pues la función externa es la potencia 5. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de una potencia? Recordemos que la regla es la potencia baja a multiplicar. Se dejaría la misma función 3x al cuadrado menos x y a la potencia le reducimos 1. 5 menos 1, 4. Y la regla de la cadena dice que debo multiplicar por la derivada de la función interna, que es 3x al cuadrado menos x. A esto recuerden que debo derivarlo. Entonces, simplifiquemos. Esto nos daría 5 por 3x al cuadrado menos x elevado a la 4 y multiplicado la derivada. Derivada de 3x cuadrado, 6x, y derivada de x, 1. Entonces el resultado nos quedó 5 por 3x cuadrado menos x a la 4 multiplicado por 6x menos 1. No es necesario expandir, resolver el binomio a la 4 y multiplicar por 6x menos 1, porque la idea de los ejercicios acá es dejarlos lo más simplificado posible, es decir, factorizados. Y ahí ya se encuentran factorizados. Entonces, podríamos haber resuelto este ejercicio si hubiésemos el binomio acá en el ejercicio que tenemos, el binomio lo hubiésemos elevado a la 5, pero pues eso nos, a nivel algebraico, eso es más extenso. Entonces, para ello podemos utilizar la regla de la cadena. Entonces, continuamos con otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la función raíz cuadrada de 3x al cubo menos 9x cuadrado. Entonces, ¿cuál es la función interna? Pues en una raíz cuadrada, la función interna es lo que está dentro de la raíz. En este caso, es el polinomio 3x al cubo menos 9x cuadrado. ¿Cómo es la derivada de la raíz cuadrada? Según la tabla de derivadas que miramos en el anterior video, la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Pero recordemos que la función interna sigue quedando igual. Y como ya derivé la función externa, que era la raíz cuadrada, ahora debo multiplicar por la derivada interna. ¿Y quién es la función interna? La función interna, recordemos que es 3x al cubo menos 9x cuadrado. Debo multiplicar por la derivada de esa función. Entonces vamos a calcular. Entonces, ¿quién es su derivada? Sería 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 3x al cubo menos 9x cuadrado multiplicado, y la derivada de 3x al cubo es 9x cuadrado menos la derivada de 9x cuadrado es 18x, y todo sobre, me quedaría 1 para hacer la operación. Entonces hacemos la operación. Aquí lo que estoy haciendo es colocando la unidad, entonces, para operar esas dos fracciones. Y al operar las dos fracciones nos quedaría 9x cuadrado menos 18x sobre 2 veces la raíz cuadrada de 3x al cubo menos 9x cuadrado.
Si queremos dejar este resultado más simplificado, podemos arriba factorizar 9x. Y factorizando 9x me quedaría simplemente x menos 2 sobre 2 raíz de 3x al cubo menos 9x cuadrado. Y para finalizar esta primera parte del video, vamos a realizar un último ejercicio. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada de la función exponencial e a la 3x cuadrado. En una función exponencial, ¿quién es la función interna? Pues la función interna va a ser lo que está en el exponente. En este caso es la función 3x cuadrado. Entonces derivamos. ¿Quién es la derivada de la exponencial? La misma exponencial evaluada en la función interna 3x cuadrado. Y esto multiplicado por la función interna 3x cuadrado derivada. Es decir, la derivada de la función interna o derivada interna. Entonces, ¿cuánto nos da este resultado? E a la 3x cuadrado por, y la derivada de 3x cuadrado, 6x, que lo escribimos simplemente 6x por e a la 3x cuadrado. Entonces, en conclusión, tenemos que si tenemos una función exponencial, la función interna es el exponente. Si tenemos una función radical, la función interna va a ser lo que está dentro de la raíz. Si tenemos un logaritmo, la función interna será lo que está dentro del logaritmo. Y si tenemos una función polinómica, la función interna será lo que está dentro de un signo de agrupación, en este caso 3x cuadrado menos x. Para finalizar este video, entonces vamos a mirar un tema que continúa de las derivadas y son las derivadas de orden superior. Entonces, nosotros sabemos que para una función, digamos, por ejemplo, la función y igual a f de x, entonces calculamos su primera derivada, su derivada. ¿Y quién es la derivada? Y' o llamada f' de x. Y esa función, y esa y' f' de x es también otra función. Por lo tanto, esa función le podemos seguir calculando también otra derivada. Entonces, a la derivada de la derivada le vamos a llamar la segunda derivada. Entonces, a esta primera le llamaríamos la primera derivada. Entonces, ¿quién es la primera derivada? Pues es la derivada de la función f de x. Y si yo vuelvo a derivar ese resultado, voy a encontrar la segunda derivada. Entonces, ¿quién es la segunda derivada? Sería la derivada del resultado que tenía la de primera derivada. Esa segunda derivada la vamos a denotar con doble comilla. Recordemos que para la primera derivada tenemos otra notación que es de y de x. Para la segunda derivada podemos denotar como d2y sobre dx2 con superíndice. Ese 2 me estaría denotando segunda derivada. Y así sucesivamente
podemos calcular una tercera derivada. Entonces, ¿quién será la tercera derivada? Pues va a ser derivar el resultado anterior, el resultado de la segunda derivada, y lo vamos a denotar con otra comilla, es decir, 3 comillas. Y si queremos cambiar de notación, pues la otra notación sería d3y sobre dx3, que denotaría o nombramos también la tercera derivada. Y así sucesivamente podemos calcular la cuarta, quinta, sexta derivada de una función. Es decir, podemos calcular la derivada de orden n, que la llamamos la enésima derivada. A partir de la cuarta derivada ya no vamos a utilizar la notación de comilla, porque nos quedaría muy extenso. Entonces vamos a denotar, para calcular la derivada, para denotar la derivada, vamos a colocar entre paréntesis el numerito, que a ese se le llama el orden de la derivada. Y entre paréntesis n significa derivada de orden n. Y entre paréntesis 4 significará derivada de orden 4. Y así sucesivamente. Si queremos pasar a la otra forma de nombrar esta derivada, sería derivada de orden n de y respecto a x. Entonces, por ejemplo, si yo quiero nombrar la séptima derivada, la derivada de orden 7, entonces la vamos a denotar como y entre paréntesis 7. O la podemos denotar también derivada séptima de y respecto a x. Cualquiera de las dos formas. Entonces vamos con algunos ejemplos. Vamos con un primer ejemplo. Calculemos, por ejemplo, las derivadas de la función 3x al cubo menos x al cuadrado. Entonces, podemos calcular. Primera derivada nos queda 9x al cuadrado menos 2x. Segunda derivada sería derivar el resultado anterior. 9x cuadrado la derivada, 18x. Y la derivada de 2x, 2. Podemos sacar la tercera derivada. La tercera derivada nos quedaría derivada de 18x, 18. Y la derivada de menos 2, 0. Por lo tanto nos queda simplemente 18. Podemos calcular su cuarta derivada. Cuarta derivada, la derivada sería 0, porque es una constante. Y a partir de aquí, todas las derivadas que siguen, la quinta derivada, la sexta derivada, etcétera, todas las derivadas son 0. Entonces decimos que este polinomio de grado 3 únicamente tiene hasta la tercera derivada, la tiene diferente de 0. El resto de las derivadas, desde la cuarta en adelante, todas las derivadas son 0. Entonces, si notan, el grado del polinomio me va a identificar cuántas derivadas puedo hallarle diferentes de 0. El resto, las demás van a ser 0. Por lo tanto, concluimos que si tengo un polinomio de grado 5, tendrá 5 derivadas. Hasta la quinta derivada es diferente de 0. A partir de la sexta, ya sería 0.
Entonces, si por ejemplo a mí me dicen, tengo la función y igual x a la 6 y me dicen cuánto es la derivada de orden 8. Entonces podemos, sin necesidad de encontrarlas, podemos decir que la derivada es 0. Porque como el polinomio es de grado 6, solo tiene hasta la sexta derivada diferente de 0. La séptima, la octava, la novena, etcétera, todas son 0. Ok, vamos a calcular algunas derivadas de orden superior utilizando las reglas de derivación que se miraron en el video anterior. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, calcular la segunda derivada para la función y igual a x sobre x menos 1. Entonces, primero calculamos la primera derivada. Recordemos que tenemos un cociente, entonces aplicamos la regla del cociente para calcular la primera derivada. Es la derivada del numerador multiplicada por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Simplificamos. Esto nos quedaría derivada de x es 1 multiplicado por x menos 1 menos x por la derivada de x es 1, la derivada de menos 1, 0, por lo tanto solo queda 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Voy a continuar. Esto sería igual. Multiplicamos 1 por x, el resultado me da x. 1 por menos 1, el resultado me da menos 1. Y me queda menos x por 1, que es menos x, sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Podemos cancelar x y el resultado nos quedó que y' es menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la primera derivada. Tengo que calcular ahora la segunda derivada. Para esto vamos a derivar el resultado que quedó ahí. Pero para derivar este resultado nos queda más sencillo reescribir esta función derivada. ¿Cómo la vamos a reescribir esta función derivada? Utilizando propiedades de potenciación. Entonces tengo y' es igual, el menos 1 lo voy a dejar indicado como menos, y el x menos 1 al cuadrado lo puedo subir al numerador como x menos 1 elevado a la menos 2. Entonces, para calcular la segunda derivada, lo que vamos a hacer es derivar el resultado que tenemos arriba. Pero noten que para derivar este resultado podemos utilizar la regla de la cadena, porque tengo una función interna, que en este caso la función interna es x menos 1. Entonces vamos a derivarla utilizando la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada con regla de la cadena? El menos 2 baja a multiplicar al menos.
Entonces nos queda 2 positivo multiplicado por el x menos 1 que tengo y elevado a la menos 2 le debo restar 1, es decir, elevado a la menos 3. Y esto multiplicado por la derivada de la función interna, que la función interna, recordemos, es x menos 1. ¿Cuánto nos da ese resultado? Nos quedaría 2 por x menos 1 elevado a la menos 3 y multiplicado por la derivada de x1, la derivada de menos 1, 0. Es decir, nos queda multiplicado por 1, que nos da la misma función que tengo al inicio, 2 por x menos 1 elevado a la menos 3. Y si utilizamos las propiedades de potenciación, podemos bajar ese potencia menos 3 al denominador como positiva. Es decir, que entonces la segunda derivada nos queda el 2 arriba y x menos 1 que tiene potencia menos 3 lo bajo con potencia positiva 3. Y esta ya sería el resultado de la segunda derivada. Concluimos entonces que para la función y igual a x sobre x menos 1, su primera derivada es menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y su segunda derivada es 2 sobre x menos 1 al cubo. Y si derivo la segunda derivada, podría calcular la tercera y así sucesivamente. Vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a calcular las derivadas, hallar las derivadas de la función y igual a x por e a la x. Entonces vamos a calcular algunas derivadas para mirar cómo nos van quedando. Entonces vamos a calcular la primera derivada. Entonces aquí tengo un producto. Entonces tengo que utilizar la regla del producto. ¿Cómo es la regla del producto? Entonces, la regla del producto es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. ¿Cuánto me da esto? Esto me quedaría derivada de x1 por e a la x más x y la derivada de a la x es la misma e a la x. Concluimos entonces que la primera derivada es, podemos factorizar e a la x y nos quedaría 1 más x factor común de e a la x. Saco de factor común e a la x y dentro del paréntesis me queda 1 más x. Entonces aquí tenemos el resultado de la primera derivada. Calculemos la segunda derivada. Entonces para la segunda derivada notemos que también tenemos otro producto, 1 más x por e a la x. Entonces vamos a calcular la segunda derivada usando la misma regla, la regla del producto. ¿Cómo es la regla del producto? La derivada de 1 más x por e a la x sin derivar más 1 más x sin derivar por la derivada de e a la x. Calculamos la derivada. Entonces, ¿qué nos queda? Derivada de 1 más x, derivada de 1, 0, derivada de x,
1 multiplicado por e a la x más 1 más x y por derivada de la x, la misma e a la x. Vamos a continuar. Aquí podemos también sacar factor común e a la x. Y si sacamos factor común e a la x nos queda, del primer término nos queda 1 y del otro término nos queda 1 más x. Nos quedaría multiplicado por e a la x. Simplificando, 1 más 1 es 2. Concluimos entonces que la segunda derivada es 2 más x por e a la x. Tenemos aquí el resultado entonces de la segunda derivada. Calculemos una derivada más, tercera derivada. Entonces, para calcular la tercera derivada, utilizamos también un producto. 2 más x por e a la x. Y nos quedaría derivada de 2 más x por e a la x sin derivar más 2 más x sin derivar por la derivada de e a la x. Derivada de 2 más x, según lo que vimos atrás, es 1. Derivada de 2, 0. Derivada de x, 1. Por e a la x. Más 2 más x. Y la derivada de e a la x es e a la x. Podemos factorizar e a la x y nos quedaría 1 más 2 más x por e a la x. Noten que la factorización es importante en las derivadas de orden superior porque nos ayudan a simplificar los resultados para poder seguir derivando. ¿Qué concluimos de aquí? Que la tercera derivada nos dio 1 más 2, 3 más x por e a la x. Miren lo que tenemos hasta el momento. Entonces, en el momento tenemos que para la función x por e a la x, la primera derivada es 1 más x por e a la x, la segunda derivada es 2 más x por e a la x, la tercera derivada es 3 más x por e a la x. Si yo continúo de la misma forma, sacando la derivada de un producto, ustedes pueden comprobar como ejercicio que la cuarta derivada será 4 más x por e a la x. La quinta derivada será 5 más x por e a la x. Entonces, en general, podríamos decir que la derivada de y en orden n cualquiera es entonces n más x por e a la x. ¿No? Bueno, esto pues se concluye es a partir de este ejercicio. Dependiendo de otros ejercicios, pues la conclusión será diferente. ¿Mm? Bueno, eso es todo por este video. Entonces recuerden, los temas de esta clase fueron regla de la cadena y derivadas de orden superior. Siempre que vayan a utilizar de aquí en adelante una derivada, no olviden tener en cuenta la derivada interna. Derivar la función que tenemos por fuera y multiplicar por la derivada de la función interna. Hasta pronto.